Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. La historia que les traigo hoy ocurrió hace más de 50 años en suelo argentino. Más que una historia, es una tragedia y la mayoría o casi todos la conocemos como la tragedia de la Puerta 12. Aquel hecho trágico ocurrido en un superclásico entre River y Boca tuvo como consecuencia más de 70 muertos. Vamos con la explicación. 23 de junio de 1968, época de dictadura militar en Argentina. Superclásico entre River y Boca en el Monumental. Como aún no había asientos en todas las tribunas, la capacidad del estadio era mayor. Se estima que había cerca de 90.000 personas. El partido terminó en un anodino 0-0, sin goles, sin expulsados. Sin embargo, nadie imaginaba que, minutos después, la historia se teñiría de luto. Al finalizar el partido, los hinchas se retiraron y en todas las puertas las salidas eran lentas por el caudal de la gente. Miles de hinchas intentaron salir por la puerta 12, una de las salidas habituales de los simpatizantes visitantes, pero algo no estaba bien. Ese sucio pasillo, oscuro e iluminado únicamente por un foco de luz, fue testigo de una de las grandes tragedias del fútbol argentino. Los hinchas se agolparon e intentaron salir. Cada vez la multitud era mayor y cada vez la presión era mayor. Los que iban adelante eran prácticamente empujados por los de atrás, que desconocían lo que pasaba en la puerta, iniciándose una avalancha humana. La puerta 12 del estadio de River, según varios testimonios oficiales, estaba cerrada o parcialmente bloqueada. Se acumuló tanta gente adelante y había tanta presión desde atrás que algunos simpatizantes ya estaban en el aire, iban flotando mientras avanzaban hacia la puerta. Presión multitudinaria, gente asfixiada y otros aplastados. Ya no podía pasar más nadie por la puerta, estaba completamente tapada por personas que se habían caído por las escaleras. La avalancha humana dejó numerosas víctimas. La cantidad exacta nunca fue definida, pero se estima que fueron más de 70, y la mayoría menores de edad. Se trató de la mayor catástrofe en la historia del fútbol argentino. En los minutos posteriores reinó la confusión. Nadie sabía qué pasaba. Muchos pensaban que se trataba de una pelea entre hinchas. La escena fue devastadora. Pilas de cuerpos, zapatillas y banderas desparramadas. Lo más duro fue el silencio. No hubo responsables claros, ni explicaciones oficiales inmediatas. River, la policía y los testigos nunca coincidieron en sus versiones. Algunos afirmaban que la puerta estaba cerrada, otros que el problema fue la presión de la multitud. Lo cierto es que la investigación nunca determinó una causa única, ni se castigó a nadie. Investigaciones periodísticas informan que hubo represión policial en la puerta 12 hacia algunos hinchas que, durante el partido, tiraron botellas con orina y demás hacia los oficiales. Se menciona también como motivo de la represión que grupos de simpatizantes se pusieron a cantar la marcha peronista en pleno partido, acto que era prácticamente un delito de Estado. Recuerden que en esa época había dictadura militar en Argentina. En ese operativo policial, para impedir la salida de la gente, había integrantes de la policía montada, repartiendo palazos, con lo cual eso generó un pánico generalizado, capaz de hacer que la gente debiera elegir entre salir hacia ese destino de golpes o bien recular hacia la escalera. Cuando esto ocurrió, se generó una avalancha entre la masa humana que quería salir del estadio y los que querían huir de la policía. El resultado fue que, entre tanta locura y tanta desesperación, mucha gente murió aplastada y asfixiada. Algunos reportes afirman que la falta de fotografías de lo sucedido, la ausencia de autopsia para los fallecidos y el silencio posterior se debieron a una censura realizada por parte del gobierno de Juan Carlos Onganía. Lo cierto es que, en aquella época, las únicas fuentes oficiales eran de la policía. Poco investigaban los periodistas en época de dictadura militar. Muchas son las teorías del porqué de la avalancha, que la puerta estaba cerrada, que la puerta estaba parcialmente cerrada, que aún había molinetes en los pasillos, que hubo represión policial. La hipótesis con más fuerza es que aquella tarde hubo represión policial hacia los simpatizantes de Boca. Inicialmente, 2 directivos de River fueron procesados por ser acusados de negligencia, pero mediante pericias y declaraciones testimoniales de los propios hinchas, la Cámara de Apelaciones sobreseyó a ambos. La justicia determinó que todas las puertas y molinetes habían sido despejadas en tiempo y forma. Cerraron el caso sin condenas, ninguna familia tuvo respuesta.
La AFA, River y Boca afrontaron la responsabilidad civil de manera colectiva, reuniendo un fondo de poco menos de $100.000. A cambio de cobrar esa cifra, se les exigió a los damnificados que renunciaran a cualquier reclamo judicial. Solo 2 damnificados iniciaron juicio contra River. El fallo condenó al club a raíz de su responsabilidad civil y le ordenó pagar alrededor de 140.000 pesos a cada uno, muchísimo menos de lo que la AFA les podría haber ofrecido. Las víctimas eran en su mayoría jóvenes, hinchas comunes que solo habían ido a ver un partido. Sus familias reclamaron durante años justicia y memoria. Con el tiempo, la Puerta 12 se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la pasión no puede volver a cobrarse vidas. La tragedia obligó a los clubes y a las autoridades a revisar los protocolos de seguridad en los estadios. Cambió para siempre la forma de entender los accesos, los controles y la responsabilidad dirigencial. El hecho adquirió las características de un tabú y no fue recordado oficialmente ni por Boca ni por River durante décadas. Recién en 2008, River colocó una placa en memoria de los fallecidos en Puerta 12, en el lugar de los hechos, que hoy es la Puerta M. Sí, cambiaron el número por una letra. En 2018, al cumplirse 50 años de la tragedia, Boca pidió perdón por el olvido de las víctimas, comprometiéndose a recordarlas de allí en adelante. En 2021, el CNI se colocó una placa con la lista de los fallecidos conocidos hasta ese momento, en el hall central de la Bombonera, y a partir de ese mismo año, se dispuso que el 23 de junio pase a ser día de luto para el club, en conmemoración a dicha tragedia. Pasaron 50 años, pero el eco de aquella tarde sigue vivo. La Puerta 12 no es solo una historia triste, es una advertencia, un hecho del que, por algún motivo, no se habla y poco se investiga. Una lección escrita con dolor que nos recuerda que detrás de cada hincha hay una vida, una familia y una historia que merece volver a casa. Bueno gente, hasta ahí el video, espero que les haya gustado. Si me faltó algún dato, alguna explicación, algo que no se entendió, por favor, coméntenlo abajo. No se olviden de dejar su suscripción, un like, un comentario pidiendo alguna historia, algo nuevo que quieran ver en el canal. Y nos vemos en un próximo video, espero que la semana que viene. Chau.